Hola City Friends, la receta de hoy es una tarta de chocolate muy al estilo Matilda, que es la culpable que me pusiera a hacer esta tarta tan rápido como he podido. Esta tarta es súper jugosa con un sabor de muerte, por chocolate por supuesto. La diferencia principal con la de la peli de Matilda es que sin gluten y sin huevo, pero todo una delicia y súper jugosa. Espero que les guste la receta. Esta va para los amantes del chocolate. Comenzamos. Vamos a mezclar todos los secos. 150 gramos de harina de arroz más 80 gramos de maicena. También lo vamos a tamizar como estás viendo aquí, pasarlo por un colador. Necesitamos también 15 gramos de polvo de hornear, alrededor de una cucharada. Y 3 cucharadas de cacao en polvo. Todo lo tamizamos para que no queden grumitos y quede muy ligera la tarta. Así. Ahora vamos a agregar también 150 gramos de azúcar morena. Si no puedes comer azúcar, puedes sustituirlo por el endulzante que quieras. Puede ser miel, puede ser agave. Puedes machacar un poco de uvas pasas también. El endulzante que quieras. Una pizca de sal. La sal potencia el sabor del chocolate, así que tenlo en cuenta para futuras recetas de chocolate. Una cucharadita de café instantáneo. Ahora ponemos todo en un bol, todos nuestros secos. Y le vamos a agregar los líquidos. Una cucharada de vinagre de manzana. 120 mililitros de aceite. El que tengas. Si es aceite de coco y está duro, hay que derretirlo un poco. 250 mililitros de agua caliente. Así, vamos agregando poco a poco y vamos mezclando. Esta tarta se puede mezclar con varilla de mano, así como estoy haciendo yo, o con batidora amasadora, lo que tengas. Vertimos la mezcla en un molde de 18 centímetros o aproximado. ¡Qué delicia! Chocolate. Horneamos 180 grados, 30-35 minutos aproximadamente. Pero ojito que esta tarta no se puede secar, tiene que ser húmeda, así que muy pendiente. Dejamos enfriar la tarta, mientras hacemos la crema. Ponemos a cocinar 120 mililitros de nata para montar o crema de leche que se llama en otros sitios. Necesitamos también 100 gramos de chocolate negro para fundir. Le agregamos la nata por encima bien caliente y luego mezclamos hasta que se funda todo y se integre todo muy bien. Le agregamos 3 cucharadas de azúcar. Otra vez, si tú no puedes consumir azúcar, tienes dos opciones. O le agregas el endulzante que quieras o no le agregas azúcar. 3 cucharadas de queso crema. Así. No sé si en otra parte del mundo existe, pero en España existe queso crema sin lactosa. Dejamos enfriar en la nevera por 4 horas aproximadamente. Cuando esté lista la crema, que esté más así con esta textura que tiene, procedemos a extenderla por la parte de arriba del bizcocho. Este bizcocho es un bizcocho bastante oscuro en comparación con la crema, bastante jugoso y súper delicioso. Muerte por chocolate, absolutamente. Para los amantes del chocolate, este es tu bizcocho. Tiene la mezcla perfecta entre el dulzor y el amargor del chocolate. Delicioso.
Y así ha quedado este delicioso bizcocho de chocolate. Espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Matilda es la culpable. ¿Para qué me pongo a ver películas y luego me provoca? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante como siempre. Vamos a probar la tarta ahora mismo. Y hasta aquí la receta de hoy. Recuerda, suscríbete si no estás suscrito al canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Déjame un comentario, quiero saber tu opinión sobre la receta y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo gigante, espero que estén bien